Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. ¿Qué tiene más elemental en el derecho que el derecho ambiental? Todos tenemos alguna preocupación por la forma en la que se está degradando nuestro medio ambiente. Hoy vamos a ver qué es lo que está pasando en México, cómo estamos enfrentando ese reto. No se vaya, va a estar muy interesante. Volvemos en un minuto. En Derecho, con Carlos González Robles. Ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. El día de hoy, como les comentaba antes del corte, vamos a hablar del derecho ambiental en nuestro país. Cada vez hemos visto cómo hay cambios en el clima, cómo cada vez hay lluvias más fuertes, cómo se dieron inundaciones en lugares que eran impensables hace algunos años, en Nueva York, en Alemania, incluso en la Ciudad de México. Las lluvias que hemos tenido este año han sido lluvias excepcionalmente fuertes y que no son algo que comúnmente estuviéramos acostumbrados a tener. El día de hoy nos va a acompañar un experto en la materia de derecho ambiental, quien es el licenciado Damián Zubillaga, que además de todo es el titular del despacho OZ Ambiental, que es un despacho especializado, como dice su nombre, en la materia ambiental, y que se ha desempeñado en diversos puestos importantes en la industria, como por ejemplo en el Grupo México, donde aseguró la parte relativa al derecho ambiental de dicha empresa. Además de todo, cuenta con una maestría por la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y actualmente se desempeña también como catedrático en diversas universidades y instituciones de mucha reputación y de prestigio en nuestro país, como la Escuela Libre de Derecho, el TEC de Monterrey y el ITAM. Damián, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias, Damián. A ver, Damián, el derecho ambiental, pues es un derecho de reciente creación, digo, no tan reciente, pero sí es algo que no tiene más de 30, 40 años. No es hablar del derecho ambiental como se hablaba del derecho civil o del derecho mercantil, que tiene muchos cientos de años que viene existiendo. ¿Cómo está actualmente la situación? ¿Cómo se integra el derecho ambiental en nuestro país? ¿Tenemos un arsenal jurídico lo suficientemente sólido para hacer frente a la problemática medioambiental que se está dando en estos momentos? Sí, claro, Carlos, como lo comentas, efectivamente el derecho ambiental, pues no solo en México, sino en el mundo, es un derecho de reciente creación, ¿no? Es una rama que tiene 50 años de desarrollo, ¿no? Iniciando su desarrollo con las primeras cumbres mundiales, la cumbre de Estocolmo en 1972, ¿no? Posteriormente se dan otra serie de cumbres como la de Río de Janeiro en 1992 y pasamos a la cumbre de Johannesburgo ya entrado al siglo XXI. México ha sido un participante destacado, ¿no? Con peso específico dentro de la comunidad mundial y ha participado en la mayoría de estos instrumentos, ¿no? México tiene diversos tratados multilaterales, bilaterales, que lo vinculan con el cuidado al medio ambiente. Y bueno, más importante aún, pues es una, ¿cómo te lo diría? Ha incorporado en su legislación el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Finalmente, desde 1999 se incorpora en ese entonces, antes de la reforma en materia de derechos humanos, se reconoce el derecho humano al medio ambiente sano, y ya para 2012, con la reforma que se llevó a cabo en materia constitucional, ¿no? Se da este reconocimiento al derecho al medio ambiente sano, y sobre todo, ¿qué es lo importante en este sentido? Bueno, pues que se da la positivización de este tipo de derechos, que es un derecho que se encuentra estrechamente vinculado con la dignidad de la persona humana, ¿no? Y que, tratándose además del medio ambiente, es un derecho que presupone la existencia de los demás tipos de derechos, ¿no? Es decir, si no tenemos un medio ambiente adecuado, no hay condiciones para generar la vida, y si no hay condiciones para generar la vida, pues otro tipo de derechos, como podría ser la propiedad privada, la libertad, derecho a la libre economía, etcétera, la libre manifestación, pues pasan a un segundo término, ¿no?
Ahora, del derecho ambiental, Damián, que evidentemente, como dices tú, ahora ha sido catalogado también como un derecho fundamental, un derecho humano, pues derivan muchas cosas. Por ejemplo, tú seguramente sabes de estas jurisprudencias que se han dado en materia de protección a los animales y a la vida, bueno, a la vida, a la fauna, a la flora, que están fundamentados justamente en este derecho humano, que es un derecho que en teoría tenemos nosotros para vivir en un medio ambiente saludable. ¿Te parece que es un exceso o te parece que es correcto que deriven, pues están siendo derechos fundamentales de tercera, cuarta y hasta quinta generación? ¿Cuál es tu opinión respecto a que sea considerado un derecho fundamental? Yo creo que es algo correcto, como te lo comentaba, finalmente es un derecho que protege el bien o tutela un bien jurídico tan importante como es la preservación de la vida presente y sobre todo la vida de las generaciones futuras, ¿no? En este sentido, entendiendo un poco lo que es el derecho al medio ambiente, hay que tener en cuenta que tiene diversas facetas o diversas aristas, ¿no? ¿A qué me refiero en concreto con esto? El derecho al medio ambiente sano, por un lado, es el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos, de saber cómo se está atendiendo este problema por parte de las autoridades, ¿no? El derecho a la participación social, ¿no? El derecho a opinar y el derecho a expresar cuál es su sentir y cuáles son, pues, las opiniones de la comunidad en relación con los diversos proyectos que existen, ¿no? Tanto a nivel privado como desde el punto de vista gubernamental, cómo se están atendiendo las políticas en materia ambiental, ¿no? Cómo se están generando los planes y los programas de desarrollo urbano que finalmente inciden, ¿no? En este tipo de cuestiones. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es el acceso a la justicia ambiental, ¿no? Finalmente, el cómo se organiza nuestro marco jurídico y qué instrumentos le dan a la ciudadanía para poder acceder precisamente y hacer eficaz, ¿no?, este derecho humano, porque una cuestión es reconocerlo, como lo hace nuestra Constitución, y tenerlo positivizado, que diría yo es el primer paso en todo derecho humano, y el siguiente paso, evidentemente, será el poderlo hacer eficaz, ¿no?, y el que verdaderamente se respete, ¿no? En ese sentido es que se empieza a generar toda la legislación, todo el marco jurídico que tiene México, y que yo te diría que en materia de legislación, en materia de regulación, es un marco robusto. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos en un minuto. No se vaya, estamos en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estábamos hablando antes del corte con el experto Damián Zubillaga en materia de medio ambiente sobre las disposiciones que conforman el marco normativo mexicano en la materia. Nos habíamos quedado, Damián, en que existen una serie de convenciones de las cuales México forma parte. ¿Alguna de ellas reviste una particular importancia para tu gusto? Bueno, actualmente, y el tema más importante en materia ambiental, pues finalmente es el acuerdo en materia de cambio climático, ¿no? El protocolo de Kioto, que deviene de esta convención, y pues finalmente el acuerdo de París, ¿no?, que es el que está finalmente vinculando a los estados a generar acciones para que precisamente se pueda disminuir el calentamiento global, ¿no? Y con ello, bueno, pues todas las acciones que comentabas
están ocurriendo y todo este tipo de fenómenos naturales que afectan a diversas partes de la población. Ok, a ver, Damián, hay una ecuación que mucha gente cree que es o una u otra. ¿Realmente tenemos que optar por desarrollo o protección al medio ambiente? Y te lo pregunto en una materia en la cual tú tienes una experiencia muy vasta, que es en la materia de la minería, porque recientemente hemos escuchado pues que prácticamente se está satanizando a la minería como si fueran los más grandes depredadores de absolutamente todo lo que se pone al paso. Y digo, y la realidad es que pues evidentemente que no solamente hacen depredación, sino que también hay la generación de desarrollo. ¿Realmente tendríamos que optar por una o por otra o son compatibles? Yo te diría que son compatibles, Carlos. Finalmente tenemos que tratar de abordar, o la comunidad mundial tiene que tratar de abordar, y en este caso México tiene que legislar y crear un marco para efectos de tener un desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido, bueno, la misma Organización de Naciones Unidas ha implementado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Con metas precisamente al 2030. Yo te diría, la minería, en este caso, por ejemplo, que nos comentas, finalmente es un sector altamente regulado en materia ambiental, ¿no? Si tú pretendes desarrollar un proyecto minero, que además son proyectos a muy largo plazo, proyectos que crean desarrollo, tienes que cumplir una serie de regulaciones que no solamente atienden a la legislación, sino incluso a normatividad específica del sector, ¿no? Tenemos, además de las leyes generales que regulan a cualquier sector, ¿no? Tenemos una serie de normas oficiales mexicanas aplicables a diversas partes del desarrollo de un proyecto minero. Tenemos norma oficial mexicana 120 en materia de exploración, tenemos la 141 en materia de jales, que pues, es el residuo, el residuo de mayor generación en las mineras, ¿no? Se tiene normas oficiales mexicanas en materia de residuo de contaminación por metales y metaloides. Es decir, tienes una serie de disposiciones que únicamente aplican a la minería. Digo, un caso similar, y básicamente haciendo la analogía, solamente el sector hidrocarburos tiene también una regulación tan específica como la tiene precisamente el sector minero, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tenemos que tener en cuenta que tiene que existir un desarrollo, que se encuentre regulado y que se encuentre además de regulado por la parte de lo que se llama ahora el hard law, es decir, los instrumentos que aplican de manera vinculante a los gobernados, también la minería ha tenido o se ha estado desarrollando en los últimos años por una serie de instrumentos de soft law, es decir, de instrumentos optativos, ¿no? A nivel internacional, incluso regulados por el propio sector minero a nivel mundial, en los que se opta por tener y establecer las mejores prácticas en la materia, ¿no? Evidentemente es una industria de alto impacto, ¿no? Pero también es una industria altamente cuidada, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, te puedo decir que un alto porcentaje de las empresas que pertenecen a la Cámara Minera y que producen cerca del 68% de la producción minera en el país, se encuentran certificadas en el programa de auditoría ambiental. Otras tantas se encuentran certificadas en el programa de excelencia ambiental y otras en una serie de programas internacionales, ¿no? Entonces, y una serie de acciones, que si quieres ahorita las comentamos, que desarrolla la minería, entonces que a la par precisamente de esta actividad que desarrolla, que además es una actividad esencial, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene en la construcción, en la manufactura, en el sector automotriz, en el sector médico, ¿no? Y independientemente de eso, es una industria que genera un alto porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? A nivel nacional, y también es una fuente de generación de empleos directos e indirectos muy alta, ¿no? Al 2019-2020 generaba cerca de 319,000 empleos directos, es decir, 319,000 familias viven directamente de la minería, de un universo de aproximadamente 20 millones de afiliados al Seguro Social. Entonces, esto nos da un poco las proporciones de la importancia del sector, siendo además México a nivel mundial primer productor a nivel de plata, octavo o noveno a nivel de cobre, sexto, si no mal recuerdo, a nivel de producción de zinc, y
también entre los primeros 10 lugares en materia de producción de oro, ¿no? Entonces, finalmente es una rama importantísima, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que ahora se genera la minería moderna, ¿no? Sobre la cual efectivamente ha habido una serie de mitos y hay una serie de cuestiones de desinformación que, pues sí, incentivan a los ataques a este tipo de sectores. Redondeando, me parece que tiene que haber un desarrollo, pero siempre atendiendo al cumplimiento de la normatividad existente. Ahora, aquí hay una cuestión que sin duda alguna es relevante. ¿Cuánto del territorio nacional realmente está explotado por la minería? Porque tal parece que lo que estamos vislumbrando es que nos vamos a quedar sin bosques, sin campos, sin ríos, sin nada, porque la minería parecería estarlo depredando todo. ¿Esto es correcto? En un minutito, ojalá que nos puedas hacer una breve semblanza del sector en México. Rápidamente, vamos a mostrar una gráfica que me parece que hace todo un poco más ilustrativo, pero te puedo decir, hay que tomar en cuenta que las concesiones mineras, cuando se habla del territorio concesionado, es los territorios que tienen un título, ¿no?, de concesión, no necesariamente están ocupados. Si esto lo dimensionamos en un campo de fútbol, el área chica, precisamente, es lo que está concesionado, es decir, tiene un papel. Pero el área en el campo de fútbol del Estadio Azteca, por ejemplo, pero realmente el porcentaje ocupado por operaciones es el 0.10% de ese campo de fútbol, es decir, estás hablando de una décima parte o menos del área chica de un campo de fútbol. No, pues no es relevante. La verdad es que en esta circunstancia, pues lo que podemos ver es que, pues hasta, creo yo, Damián, que estos ataques a la minería tienen más una connotación ideológica que realmente de protección al medio ambiente. Vamos a platicar ahorita que regresemos de los retos y desafíos para el futuro en materia de minería en particular, pero también en materia de medio ambiente. No se vaya, volvemos en un minuto. En Derecho. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de vuelta en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los derechos, los conceptos jurídicos elementales. Decíamos al principio que el medio ambiente es algo que nos compete absolutamente a todos los seres humanos. Hemos visto recientemente que por diversas circunstancias, pues ya no sabemos por qué llueve tanto en algunos lados, por qué llueve tan poco en otros, por qué hace tanto calor, por qué tanto frío. Y lo que dicen los expertos es que se trata del cambio climático, un cambio climático que hemos generado nosotros mismos como civilización, como especie y desafortunadamente hasta como cultura. Damián, ¿cuáles son los desafíos en el cambio climático en específico y en específico para México? ¿Sí estamos haciendo algo? ¿No estamos haciendo nada? ¿Cómo ves tú los retos y los desafíos para el próximo siglo, para este siglo y el que viene? Mira, en materia de cambio climático, específicamente en la Convención Marco sobre Cambio Climático, de la cual después se desprende el famoso Acuerdo de París, del que tanto se oye hablar en los medios, ¿no? México, como todos los demás estados partes, establecieron una serie de compromisos, que es la particularidad más importante de este Acuerdo de París, ¿no?, de este tratado, que todos los estados se comprometieron a realizar acciones con un fin común, ¿no? ¿Cuál es el fin común que prevé precisamente el Acuerdo de París? Es intentar que la temperatura del planeta no se eleve más allá de 2 grados centígrados
¿no? En los próximos años, intentando o haciendo un esfuerzo para que sea no mayor a 1.5 grados, tomando en cuenta la temperatura que se tenía de manera previa a la industrialización, ¿no? En el mundo. ¿No? ¿De cuánto dijiste? ¿1.5 grados? 1.5 es el ideal, ¿no? Por lo menos se tiene que lograr que no se eleve más allá de 2 grados centígrados. ¿No? ¿Por qué? Porque esto está trayendo, pues, precisamente todos estos efectos que hemos visto: huracanes, ciclones, inundaciones, etcétera. Incluso, bueno, hay algunos científicos que hablan, pues, hasta de este tipo de pandemias, ¿no? Que en cierta forma pueden ser provocadas también por los cambios de la temperatura en el mundo. En ese sentido, México desde el 2015 se comprometió, fue de los primeros países que firmó este acuerdo, fue el primer país que tuvo una ley general de cambio climático, ¿no? Cosa muy importante. Generó el primer reglamento en materia del registro nacional de emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero, y estableció una serie de compromisos y generó una serie de instituciones, ¿no? Como es el Instituto Nacional de Cambio Climático, en el que se hacen diversos tipos de compromisos, ¿no? Unos de adaptación al cambio climático, en el cual lo que se pretende es que sobre todo los municipios más vulnerables y la población puedan generar condiciones para sobrevivir a este tipo de fenómenos meteorológicos. Y las otras medidas son más tendientes a la mitigación, que es un poco a lo que me imagino que te refieres, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr disminuir y cuál es el compromiso de México? México oscila, entre los últimos años ha oscilado en ser entre el 11º y el 13º país que genera más gases de efecto invernadero o equivalentes, ¿no? Si bien es cierto, no es, o sea, es un porcentaje mucho más bajo que los países desarrollados, ¿no? Cerca del 1.30 y tantos de contribuciones de gases de efecto invernadero. Sí es el país de América Latina que, por ejemplo, más gases de efecto invernadero genera, ¿no? ¿Más que Brasil? Sí, correcto. En ese sentido, los compromisos de México muy concretos, para mencionar algunos, son disminución al 2030 del 51% de carbono negro, ¿no? Es una sustancia que genera gases de efecto invernadero. Los propios gases de efecto invernadero, una disminución al 2030 del 22%, ¿no? Para lo cual se van a... una tasa de deforestación cero, ¿no? Al 2030. Lo cual incluye también, además, la reforestación de las cuencas, ¿no? Finalmente, intentar captar más carbono y generar más oxígeno, ¿no? En ese sentido, bueno, las metas van muy vinculadas con la producción, con el sector energético. ¿Por qué? Porque el sector energético, el sector industrial y el sector autotransportes son los 3 sectores que más contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero. Primero el del autotransporte, después precisamente el de la generación de energía eléctrica y en tercer grado el industrial, ¿no? Oye, Damián, pero parece que vamos al revés, porque eso que me está diciendo que son los compromisos que asumió México, parece ser que la Cuarta Transformación ni siquiera está enterada, porque las políticas públicas, bueno, no hay políticas públicas en materia de medio ambiente, parece ser que van al revés: refinería, deforestación por el Tren Maya, una serie de situaciones. ¿Es solamente la cuestión política o realmente nos estamos dirigiendo en la dirección equivocada? Mira, todo parecería apuntar que efectivamente se está atendiendo, pues digo, no es nada que no se escuche en los medios, que se está atendiendo más a la generación de combustibles fósiles, ¿no? Precisamente, y apostándole un poco más al sector de los hidrocarburos, ¿no? A fechas recientes también te puedo decir que se ha hablado de la inversión que realizará CFE en los próximos años en generación de hidroeléctricas, ¿no? Y también de otro tipo de cogeneración con gas natural, ¿no? Entonces, mira, el punto máximo de emisiones, de acuerdo con los compromisos de México, se alcanzará el 2026, así es como estaba proyectado. Y a partir de entonces se tiene que empezar a disminuir. Damián, nos queda un minuto. Hay una parte que es muy importante. ¿Cómo están contribuyendo las empresas? Porque parece ser que en ocasiones, y no hablo del caso específico de México, sino de la actividad de los gobiernos, la propia iniciativa privada está tomando una serie de acciones tendientes a la protección y a la mejora del medio ambiente. ¿Nos puedes hablar en 30 segundos sobre este tema? Claro, yo creo que las industrias, sobre todo las grandes industrias, están contribuyendo de manera importante, ¿no? Con una serie de programas y de incorporación de estándares, ¿no?
materia ambiental, no solamente en materia ambiental, en materia social, en materia de gobierno corporativo, conocidos como ESG, ¿no? En los que finalmente muchos inversionistas están apuntando a invertir en empresas que sean sustentables, ¿no? Recordemos que esto además no solamente va a influir en una mejor imagen, sino también va a influir en que la empresa finalmente pueda tener una vida útil a largo plazo. De acuerdo. Damián, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en su programa En Derecho. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Quedan muchas cosas que se deben de decir todavía. Ojalá puedas acompañarnos en una próxima emisión. Muchas gracias a ti, Carlos. Buenas tardes para todos. Muchas gracias y muchas gracias a usted. Que tenga usted una excelente noche. Hasta luego.